Hola, soy el profe Javier y como te dije en el anterior video de puntos centrales del plan de estudio de este nuevo modelo educativo mexicano, estamos a punto de entrar en la fase de CTE, la primera sesión de la fase ordinaria. Y esta vez le toca al documento Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Es de manera general una visión de lo que es este plan de estudio y vamos a aprovechar que es en formato de presentación para usarlo ahí. Vámonos a la presentación y ahí te explico todo lo referente. Muy bien, pues es el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Y si ya me sigues de algún tiempo, sabrás que a mí me gusta desmenuzar todo, explicar todo eso que a veces nos ponen acá en términos muy arriba, a pasarlo al aula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y todos estos aspectos que a todos nos interesan y no tanto estos ámbitos ya más académicos. Y entonces el plan de estudio para la educación preescolar y primaria y secundaria consta de algunos elementos. ¿Y estos elementos qué son? Pues lo que lo empiezan a conformar. Y es el derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tantos sujetos de la educación. O sea, educación para todos. Ya no hay que tú no, que tú sí, que él necesita una educación diferente. No, todos vamos ahí. Eso sí, educaciones diferenciadas es diferente a que asistan a escuelas de segregación. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad. Si bien en otros programas ya se nos estaba mencionando esto y ya se buscaba, en este ya es total. La educación y la escuela, la comunidad y la escuela tienen que estar a la par. Y la educación se va a estar nutriendo de la comunidad. Luego que sigue, la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículo nacional de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes. Sabemos que en México somos un país pluricultural con un montón de problemáticas, extenso, enorme, con diferentes usos, con diferentes costumbres, con diferentes culturas incluso. Aunque todos somos mexicanos, pertenecemos a diferentes sectores de la población que tienen diferentes problemáticas y que nos enfrentamos hasta diferentes situaciones territoriales, por ejemplo, desiertos, bosques, sierra, hasta diferentes situaciones políticas, porque no todo en México es nada más la cuestión, por ejemplo, democrática como elección presidencial. Hay algunas comunidades que tienen otro tipo de organización. Entonces es importante que el docente conozca esto y que el currículum lo baje de esto que nos están planteando a la situación contextual de los alumnos y de la comunidad. Y finalmente la integración curricular de los contenidos en 4 campos formativos y 7 ejes articulares. Estos son los elementos que lo componen y obviamente los vamos a ir analizando poco a poco. No creas que esto es todo. Y entonces aquí hay algo que en muchas noticias amarillistas, pero muchísimas, estuvo haciendo un boom y que pareciera que va a cambiar y van a desaparecer y todo, y eso no es cierto. En muchos lados decían que ya no se va a estudiar materias, que esto ya está totalmente fuera de control, y la realidad es que no. La realidad es que existe un perfil de egreso para los estudiantes, como en todos los planes de estudio y todos los programas que hemos tenido. Y este perfil de egreso tiene ejes articuladores. Estos ejes, ¿qué van a hacer? Nos van a ayudar a llevar el conocimiento de la comunidad hacia los campos formativos y viceversa, de los campos formativos irnos hacia la comunidad. Es decir, el aprendizaje ya se da en un ciclo, en un ir y venir, en lo que veo, lo que conozco y en lo que se nos enseña en la escuela.
Y estos ejes articulares responden o corresponderían a los campos formativos, aquello que nosotros concibíamos como materia, pero que ahora están englobados ya no como materias, sino campos formativos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del conocimiento es así. En la realidad es... se me olvidó el término, pero tiene diferentes sentidos, diferentes aspectos. O sea, por ejemplo, lo lingüístico lo puedes cuantificar, lo puedes analizar desde la sociedad, lo puedes analizar desde la lengua, lo puedes analizar desde los números, las vibraciones, la física, la química. Todo esto está inmerso en la realidad. Por ejemplo, un problema de contaminación, pues nos podemos ir a datos demográficos, nos podemos ir a escribir un cartel, nos podemos ir hasta las afectaciones ambientales que puede tener, las repercusiones en formación cívica y ética y todo. Y si te fijas, el conocimiento entonces ahí está. Nada más en la escuela antes lo fragmentábamos para poderlo entender mejor. Y entonces eso nos dice los campos formativos. Y luego existen fases o grados. ¿No se van a eliminar los grados? No, no se eliminan. Pero sí hay fases que nos ayudan a entender que ciertos grados están complementados para poder afianzar esos conocimientos. Los campos formativos serían lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Y estos, vamos cambiándolos, se verán articulados en las diferentes fases, que la fase inicial es educación inicial, la fase 2 es educación preescolar de primero a tercero de preescolar, la fase 3 primero y segundo de primaria, fase 4 tercero y cuarto de primaria, fase 5 quinto y sexto de primaria y fase 6 educación secundaria primero, segundo y tercero. Si bien recuerdas, antes los llamábamos ciclos, siguen existiendo y habían existido antes, nada más que ahorita las noticias amarillistas de nuevo tratan de desvirtuar lo que es esto. Se me salió, pero ahí vamos. Ahora los ejes articulares. Estos ejes articulares, si te fijas, en esta florecita, el centro es la comunidad, niñas, niños y adolescentes. Pero no nada más la comunidad de niños, la comunidad en general. ¿Por qué? Porque en la comunidad hay significados, hay lenguaje, hay problemáticas, hay realidades. Estamos partiendo de realidades que viven niñas, niños y adolescentes, pero desde la comunidad. Y esas realidades se van a entender y se van a resignificar a través de estos campos formativos, que son 4. Pero ¿cómo vamos a juntar la realidad? O sea, esto que estamos viendo en contexto con el campo formativo. Antes, si te acuerdas, en otros programas de estudio, se buscaba que el campo formativo, o sea, la materia y conocimientos, llevarla lo más que se pudiera hasta la realidad. Y en este caso no, vamos a partir de realidades. La realidad es el punto de partida y a partir de la realidad vamos a ir al campo formativo. ¿Qué es esto? Bueno, pues imagínate, y esto sería como un ejemplo muy burdo, pues los niños saben que el agua se puede congelar, saben que el agua se puede desaparecer cuando hierve, evaporar a lo mejor le dicen, y saben que el agua es mojada y es líquida, pero ellos no saben los estados de la materia y entonces partimos de ese conocimiento para llevarlos a estudiar los estados de la materia, del agua, por ejemplo, el ciclo del agua, y empezamos a partir de este conocimiento que existe y lo resignificamos para darle sentido, pero ya en un campo formativo. Y entonces los ejes articulares son los que nos van a ayudar a hacer estas interacciones, a articular entre comunidad y campos formativos. Los ejes articulares parten de problemáticas reales, parten de situaciones sociales. ¿Por qué de situaciones sociales? ¿Por qué de problemáticas sociales reales? Pues porque eso les interesa a los estudiantes, a los niños les interesa resolver los conflictos que se están viviendo en la actualidad, a ellos y a cualquier persona. Por lo tanto, aquí vamos a entrar en otro tema.
Estamos creando personas que viven en la democracia, y no la democracia entendida como que van y votan nada más, sino como personas que son agentes de cambio de la sociedad. Ahora vamos a revisar esto otro. Plan de estudios para la educación. Propone programas sintéticos, y quiero hacer hincapié en esta parte, sintéticos que organizan los contenidos de los estudiantes deben aprender, pero que es necesario contextualizarlos para atender la diversidad intercultural y social en sus acciones pedagógicas. ¿Por qué nos dice sintéticos? ¿A qué se refiere sintéticos? Pues a algo creado fuera de la naturaleza. Y es importante este término porque los programas son sintéticos. Tienen una organización irreal. ¿Y por qué te digo irreal? Porque esa organización no es la organización que tiene el niño en su mente. No es como se ve la realidad. La realidad, como te dije, está unidos todos los campos formativos. Si lo queremos ver como campos formativos, pero la realidad es ahí, la ciencia está ahí, en la naturaleza, en la sociedad y en la comunidad. Pero el programa de estudio lo separa en campos formativos y le da cierto orden. Nosotros tenemos que conocer ese cierto orden para cuando veamos la realidad de los estudiantes, cuando veamos el contexto, podamos decir, este pedacito va aquí, este lo puedo integrar aquí y este lo puedo integrar aquí. Y es por eso que habla también de una resignificación profesional del docente, porque ahora ya no nada más vamos a agarrar el libro y lo vamos a aplicar, sino que vamos a agarrar qué partecitas nos son útiles para el estudiante y de ahí empezar a amalgamar con los estudiantes su propio proceso de aprendizaje. Dice, plantea que las maestras y los maestros decidan qué enseñar y cómo enseñarlo, tomando en consideración a la comunidad y sus saberes, y a sus estudiantes y sus conocimientos de programa de estudios que define los contenidos nacionales. Autonomía profesional magisterial, que es lo que te acabo de explicar, que es que el maestro va a decidir. ¿De acuerdo a qué? No de acuerdo a lo que a él se le ocurra, de acuerdo a lo que está pasando en la realidad de los estudiantes y de la comunidad. Y entonces este programa sintético tiene el panorama de los contenidos, sería en campos formativos, que sería una descripción general, las finalidades del campo formativo para educación básica, especificidades del campo formativo para la fase, contenidos y procesos de desarrollo, aprendizaje del campo formativo y un enfoque didáctico, proceso de contextualización y aprendizaje, que es la integración de contenidos entre sí y construcción de proyectos y proceso de codiseño de contenidos curriculares. El campo formativo va a estar como antes también teníamos los campos formativos. Ahí nos va a decir de a qué se refiere, qué elementos se estudian ahí, pero también nos habla de un enfoque didáctico. El enfoque didáctico es la manera en la que se nos sugiere llevemos la asignatura. Es decir, la mejor manera de abordar ese conocimiento o esa área de conocimiento y poderla contextualizar en la realidad de los estudiantes. Y aquí hay una parte importante que dice codiseño de contenidos curriculares. ¿Por qué codiseño? Porque si bien el maestro es el profesional que va a estar amalgamando todo esto, también los estudiantes, padres y comunidad van a participar, y no van a participar sentándose contigo y que te ayuden a programar, no, van a participar desde el punto de vista en donde sus realidades se ven reflejadas en ese diseño curricular que tú estás haciendo, en esos contenidos, en esa selección, y tomarlos en consideración. Y tomarlos en consideración, te repito, no es que se sienten contigo y lo hagan, no es que entren a la escuela y lo hagan, sino que las realidades externas, las cosas externas, entren a la escuela para que a partir de ahí parte el aprendizaje. Después, aquí en este programa sintético nos dan el panorama de la fase 3, que es lenguaje,
saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Y por ejemplo nos dice el lenguaje, narración, expresión, conversaciones sobre experiencias personales o colectivas mediante manifestaciones estéticas. Si te fijas, está hablando de español, si lo queremos fragmentar, pero también de arte. ¿Por qué? Porque están unidos. El entorno natural y su ubicación espacial, saberes y pensamiento científico. Pudiera ser en dónde están los, ¿cómo se llama? Esto que tiene que ver con los... Ay, se me fue la palabra. Los áreas de naturales, las regiones naturales, esa era la palabra, y algo de matemáticas. Luego dice, ética, naturaleza y sociedad. Diversos contextos sociales, naturales y territoriales se reconocen como parte de uno de ellos e identifican cambios y continuidad. Y finalmente de lo humano y lo comunitario, la familia como espacio, protección, cuidado, afecto, sustento para el desarrollo personal. Si te fijas, entonces ya los conocimientos no están tan fragmentados como estaban antes, sino que podemos enlazar, por ejemplo, uno de español, con uno de arte, con uno de matemáticas, con uno de geografía, y entonces van más hacia la realidad del conocimiento. Este es un ejemplo, ¿eh? Y también nos dan un ejemplo del campo formativo. Déjame muevo para acá. De lenguaje, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo del lenguaje. Y entonces nos ponen el ejemplo de lenguaje, sería narración, expresión y conversación sobre experiencias personales o colectivas mediante manifestaciones estéticas. Y nos hablan, como es de la fase 1, del primer grado y del segundo grado. Y ya nos dicen lo que tiene que lograr ese alumno ahí. No me quiero quedar aquí, ¿por qué? Pues porque ya después los estaremos analizando cada quien. Y entonces, ¿qué es el codiseño? Dice, incorpora problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales, regionales como contenidos necesarios para enriquecer propuestas curriculares. Lo que te decía, la participación social, colectiva y de la familia van a estar ahí, no ahí sentados haciendo el trabajo contigo, sino que sus temáticas, sus problemáticas van a ingresar a la escuela. Y cuando las problemáticas que yo vivo en mi vida real están en la escuela y me van a ayudar a solucionarlas, entonces cobra sentido para mí como estudiante lo que estoy aprendiendo, porque sí hay una utilidad. Ya no estoy viendo las materias que ni siquiera sé para qué me sirven, sino que desde ahorita ya me están sirviendo. Luego, considera que el colectivo docente de cada escuela delibere en torno a los contenidos que se integrarán en los programas analíticos, y entonces también cobra sentido el trabajo colectivo, el trabajo entre docentes, que eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchísimas habilidades diferentes, y aunque hay escuelas donde se niegan mucho a este trabajo y hay muchas rivalidades, es lo mejor. ¿Por qué? Porque entre muchas cabezas piensan mejor que una, y entre todos podemos apoyarnos para que ya se rompan esas paredes de los salones de manera figurativa y en colectivo hagamos este trabajo que es comunitario. Y reconoce los procesos de decisión curricular que las maestras y los maestros llevan a cabo. O sea, que tú también vas a participar y tú también vas a estar haciéndolo. Y entonces dice, no elude la observación obligatoria de los programas de estudio. Es decir, que tú ayudes, que tú modifiques ciertas cosas, no quiere decir que no tengas que llevar el programa de estudio y esos contenidos, simplemente que los vas a organizar de la manera que tú quieras y puedes agregar algo más. Implica una visión contextualizada, flexible y realista para la toma de decisiones de las maestras, los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la comunidad 100%. Si el conocimiento va a partir de ahí, ¿cómo puede ser posible que yo no la conozca? Entonces tenemos que estar completamente inmersos en problemáticas, en las realidades estudiantiles, pero también comunitarias, para que entonces el programa cobre sentido. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país, es decir, ese nacionalismo que teníamos, que era un nacionalismo
único se tiene que ampliar. Tenemos que romper ese nacionalismo como mexicanos únicos y reconocernos como un país pluricultural. ¿Qué quiere decir? Que existen diferentes culturas en nuestro país. Todas son igual de valiosas y todas son igual de importantes. Desde las culturas mayas en la península hasta las culturas que existen en Baja California, en el norte, en el este, en el sur, en el centro del país. Entonces todo es relevante y todo es importante. Y finalmente, el programa analítico. Y entonces vamos dándole una revisada aquí, ya nos vamos a poner así como más centrados porque nos habla de varias cositas. Y entonces dice, la Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar. Es decir, nos va a dar ese programa de estudios, contenidos nacionales, contenidos sintéticos que ellos nos decían, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están organizados de una manera, pues para que estén organizados en el programa. Pero el proceso de apropiación, articulación y contextualización ya nos corresponde a los docentes. Desde un sentido que profesional, exactamente. Y entonces los contenidos nacionales contextualizados y contenidos locales por escuela basados en el contexto del codiseño ya nos dan un programa analítico. Fíjate cómo tenemos un programa sintético que nos dice esto es para todo México. Pero ahora tú conociendo tu realidad, tu visión, tu todo, vas a hacerme un programa analítico, un programa que ya toma en consideración lo que está ahí, lo que tú vives, lo que tu alumno vive, lo que tu comunidad vive. Y entonces ya tenemos este programa analítico y en un plano de la lectura de la realidad, realidad contextual, un plano contextualizado y un plano de codiseño, nos da un plano didáctico, actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente, ya como colectivo, ya como ese aprendizaje que está 100% contextualizado y aplicado, bajado a la realidad de los estudiantes. Hasta aquí nos vamos a quedar con este video. Vámonos a pantalla completa para despedirnos. Muy bien, pues creo que hubo bastante información aquí, pero nos ha ayudado a comprender hacia dónde nos quieren llevar y qué serían los pasos que se están esperando, como para irnos creando un mapa mental de lo que viene y cómo vamos a estar trabajando. Por si no lo habíamos entendido, pues todo esto va hacia un trabajo por proyectos, que es la modalidad de trabajo que nos permite llevar todos estos conocimientos, amalgamarlos y partir del contexto real de los estudiantes y poderlo integrar ahí para poder trabajar. Y entonces de esta manera lo pudiéramos hacer. Si te fijas, todos los elementos se ven inmersos en este plan de estudio. ¿Es perfecto? No. ¿Es perfectible? Sí. Y ahí entramos nosotros, los docentes, que lo vamos a perfeccionar para la realidad de nuestros estudiantes. Espero te haya servido bastante. Te voy a dejar aquí algunos videos de mis listas de videos que son cursos completamente gratuitos. Y recuerda suscribirte a mi canal, darle like y comentar qué te gustó o qué opinas de esto. Hasta luego.